que de charla, de que hablamos un montón con Anto Biasiso. ¿Cómo te va, Anto? Un placer. Hola, Vani, ¿cómo están? Hola a todos, buen día. Bueno, cuántos temas hemos tocado y qué hermoso este tema porque creo que todos hemos pasado por momentos de estrés y por momentos de esta decisión alimentaria en función a cómo estamos y cómo esto se hace. Es como una cosa que lleva a la otra, ¿no? No sabemos qué es primero, si el huevo o la gallina, si el estrés me lleva a comer de determinada manera o la comida también me lleva a aumentar el estrés, que en realidad van de la mano y se retroalimentan, así que hermoso para que charlemos de eso hoy. Qué lindo. Bueno, empecemos a andar sobre este tema, la relación entonces que tiene cuando nosotros estamos en momentos de estrés, el alimento puede ser un gran apoyo también, o puede que también entonces nos ayude a sentir o a sumergirnos quizás más en esto de la inconformidad o estar así como con esas sensaciones que apoya el estrés. Sí, sí está bueno saber que el estrés es una adaptación propia del ser humano, por eso a todos nos puede pasar en distintos momentos si lo activamos porque es algo innato que nos ayuda a sobrevivir. Entonces no es que el estrés es el fantasma o algo que está mal, no, es algo natural que pasa, lo que pasa es que lo que nosotros tenemos que mejorar es nuestra gestión del estrés, es qué hacemos cuando aparecen estas situaciones o distintas emociones que me pueden alterar un poco mi estado general y cómo lo gestiono de la mejor manera para que esto no empeore o todo lo contrario, poder como apaciguar un poco sus efectos. Que todo esto lo venimos haciendo inconscientemente hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, cuando uno está atravesando distintos momentos de estrés, obviamente que hay veces que hay cuestiones individuales de cada persona que por ahí lo puede llevar más para un lado o para el otro, pero en general en momentos de estrés se aumentan muchas determinadas hormonas y que esas hormonas son muy dependientes de la glucosa. La glucosa es lo que llamamos el azúcar en sangre. Entonces, es como al aumentarse estas hormonas tenemos una gran tendencia a querer comer cosas dulces, lo cual empeora la situación porque es esto de que yo les digo, bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Porque de repente empecé a comer este azúcar que me pedía como estas hormonas del estrés porque es una energía rápida, pero ¿qué pasa? Ya cesó un poco la situación de estrés, pero yo seguí comiendo azúcar, lo cual me exacerba como la cantidad de esas hormonas que van a estar dando vuelta. Entonces entré como en un ciclo vicioso que está difícil de cortar. Entonces, sí hay una tendencia de que cuando uno está más estresado, como le digo, después podemos analizar casos individuales donde hay personas que frente a una situación así directamente no tienen hambre, puede pasar y que no coman nada o que elijan otras cosas. Pero en líneas generales biológicas hay una tendencia a esta búsqueda de cosas más con glucosa que se podría traducir o en cosas dulces de azúcar y de azúcar rápida, porque no es que mi cuerpo va a querer la fruta, no es que va a querer como un carbohidrato un poco más saludable, no, va a querer la azúcar rápida, blanca y si viene acompañada de harina, mucho mejor, porque sepan que todos los carbohidratos, o hablando de almidones en general, de harinas, de harina de trigo y demás, una vez que van haciendo el proceso digestivo, terminan siendo glucosa, es decir, que sería como algo muy similar al azúcar. Porque por ahí me dicen, bueno, pero en realidad me dieron ganas de comer algo salado. Ajá, pero de harina, sí, bueno, sabe que al final de la digestión termina siendo glucosa igual que el azúcar. Y eso es porque nuestro sistema nervioso que está siendo colapsado por el estrés está buscando apaciguar el incendio, ¿o no sería así? No necesariamente A en ese calmar. caso. Ahí te voy a poner otro ejemplo con eso. Se calma en realidad con otra cosa, porque el tema es así. El estrés te aumenta muchas veces la adrenalina, el cortisol y otras hormonas, que esas hormonas activan sistemas dependientes de energía rápida. Y la energía rápida, el cuerpo la toma de la glucosa. La energía Mm. lenta viene de las grasas, por hablarlo de una manera, para que la gente entienda de una manera simple, ¿no? Entonces, por eso quiere energía rápida, entonces te pide como dame azúcar, dame azúcar, dame azúcar, o en esta traducción de dame algo que al final de la digestión termine siendo glucosa. Eso Mm. por un lado.
Por otro lado, es verdad esto que decís de que cuando nuestro sistema nervioso está alterado, el cerebro ya entendió, porque se lo fuimos dando sucesivas veces, entendió que una manera de poder apaciguar ese estrés es haciendo como una especie de anestesia o consumiendo cosas que lo calmen, aunque no sea una calma saludable. Entonces, ahí es donde va a buscar otro tipo de alimentos más que de azúcar provenientes de algunas proteínas anestésicas que le llamamos nosotros. Por ejemplo, el gluten, por ejemplo, la caseína de la leche. Entonces, ahí es donde el cerebro va a buscar, porque es lo que conoce, un anestésico fácil. Entonces, ahí tenemos la combinación justa, que es harina con queso, por ejemplo, o harina con un lácteo, o una leche con azúcar. Tenemos la combinación de la caseína del lácteo, que sí me anestesia. ¿Por qué? Porque la caseína va a tocar distintos receptores del cerebro que son reguladores, ¿no? De la calma, de la ansiedad, pero no es de una forma saludable, sino de una forma bien, nosotros a veces le decimos como te calma y te empasta, ¿viste? O sea, no es que te regula la causa, sino que te pone un gran tapón. Lo mismo con el gluten de las harinas, por eso la harina de trigo es la combinación justa de las dos cosas. Me da, Claro. en ese almidón me da la glucosa y también me da el gluten. Por eso a veces uno dice, bueno, me comí una fruta o me comí una tortita que yo me hice de harina de almendras, pero no me dio ese efecto anestésico como comerme una factura. Entonces digo, claro, porque en la harina de trigo de una factura tenemos como esos dos componentes. Otro componente también anestésico de ese tipo, que no significa que sea saludable, es el alcohol también, que produce cierta intervención en algunos receptores que producen una calma momentánea. El tema es que cuando se me va ese efecto de la caseína, que es la proteína de los lácteos de vaca, o del gluten, que está en todo lo que ya sabemos, de trigo y la mayoría de las harinas, aunque sean integrales, tienen ese componente. Y el alcohol, una vez que eso se va, como la causa no se resolvió, todo ese estrés vuelve. Entonces, ahí es donde yo entro en un ciclo vicioso, que es, me volví a sentir mal, volví a sentir como ese estrés, necesito volver a calmarme. Entonces, ahí entro en una vorágine de que no puedo parar y una cosa me lleva a la otra. Entonces, termino siendo un consumidor constante. Recién de lo que hablabas del metabolismo, ¿no? Volviendo a esto para antes de pasar a los consejos de cómo rebatimos todo esto, estamos en la parte de identificar en qué grupo de todos esos estoy o qué es lo que estoy haciendo. En el caso del metabolismo que decías que hay otros, por ejemplo, que descienden de peso y no se les da por comer, es como que se les cierra el estómago, o cómo es que se interpreta el estrés que hace que su cuerpo adelgace, de hecho. En realidad pasarían otras cosas, porque a ver, esto es como en lo inmediato, ¿no? Yo estoy viviendo el momentos de estrés. Hay muchas personas que por ahí pueden sentir, en general, en el momento del estrés, en la fase activa que nosotros le diríamos, no hay apetito. Lo que pasa es que eso puede durar poco tiempo, después yo entro como en una fase de reparación donde el apetito aumenta, entonces ahí entro en un ciclo donde se me suprimió el apetito un ratito, pero después entré como en una fase de reparación donde el apetito viene aumentado y ahí es donde todavía tengo las hormonas en sangre, entonces quiero seguir comiendo y entro en este círculo vicioso. Puede pasar en algunas personas que tengan como esa fase activa aumentada más tiempo, entonces tienen esta cuestión de la falta de apetito, pero también se les suman con otros pensamientos mentales, lo cual eso va a activar otras situaciones en la mente. Esto en general le pasa a pocas personas, no es que les pasa a todos, pero también si uno, por ejemplo, suma situaciones como pensar que esa situación de estrés me activa el hipotálamo y siento que no hay salida, por ejemplo, por eso acá ya entran cuestiones más de la interpretación con las 5 leyes de Hammer, de entender cuál es la percepción de esa persona, ahí se puede tener un metabolismo acelerado y ahí es donde uno podría decir, bueno, también estoy bajando de peso. Pero son como los casos, son como casos más puntuales
en ciertos momentos. Lo que la gran mayoría vive es este otro circuito de fase activa de estrés, aflojo, suelto, relajo, entro en reparación y como todas estas cosas. Vuelvo a tener un momento de estrés mínimo, pero entro en una reparación. Y son como ciclos interminables que donde entré en esta reparación encima a comer estas cosas, ¿qué pasa? Alteré todas mis bacterias del intestino, como bien decías en un principio. Entonces, esas bacterias y parásitos van a querer seguir comiendo de esas sustancias y pocas ganas voy a tener de querer comer una verdura o una fruta. Entonces, ahí también es donde tenemos que hacer la integración. Entonces, es como bastante complejo, lo bueno es que lo sabemos ahora, entender mucho más, entonces lo podemos de alguna manera gestionar mucho más saludablemente. Y ahí va en el de la toma de las decisiones, porque ahora que tenemos esta información, ya estamos siendo conscientes de cómo está funcionando nuestro cuerpo si estamos en estos momentos de estrés. Entonces ahí hay que empezar a cambiar los patrones, pelear con nuestras papilas gustativas y tomar decisiones. Y ahí vamos. ¿Qué acciones y qué otras mejores decisiones podemos tomar? Bueno, lo más importante es esto. Muchas veces las ganas de querer consumir algo de estas cuestiones de lácteos de vaca, algo con gluten, azúcar, harinas, incluso también grasas, como toda esa combinación, el cuerpo lo va a pedir porque es lo que conoce, porque es lo que le da la recompensa rápida y la que lo anestesia rápido. El tema es que tienen que saber que eso va a traer como un efecto colateral que por ahí no va a estar bueno. Entonces, si yo frente a esos momentos de estrés ya trato de ser preventivo y trato de tener otras cosas, por ejemplo, que tengan magnesio, que tengan potasio, que tenga fibra, que tenga grasas saludables y que tenga proteínas saludables, yo puedo comer algo en ese momento, pero con estas características, ¿no? Entonces después vamos a ver en qué momento del día es que a uno le agarra esto, pero bueno, ¿en qué se traducirían estas cosas? En poder comer, ya tener preparado algo, yo siempre digo como algo dulce pero que no tenga tanta glucosa, entonces podemos hacer como este engaña pichanga, digamos, de decir, bueno, estoy comiendo algo dulce, pero algo dulce que no me va a traer un efecto colateral, ¿no? Entonces me puedo preparar algo, por ejemplo, con banana, con pasta de maní, con miel, con frutos secos, con semillas, que me hagan este impacto de tener muchas vitaminas y minerales que puedan incluso ayudarme a apaciguar esta cuestión del estrés. Obviamente que después acompañado también de un montón de sustancias, de plantas y hongos adaptógenos que me van a ayudar también a regular ese estrés. Hoy sabemos que la ashwagandha nos regula el cortisol, sabemos que la valeriana, la tintura de valeriana o el té de valeriana enseguida nos calma el sistema nervioso central, entonces yo también puedo apoyarme en eso para después tomar una mejor decisión alimentaria. Pero claro, sí se trabaja mucho, también incluso, perdón, Mani, te sumo una cosita más, con algunos aminoácidos, entonces uno dice, ok, lo que me voy a preparar, trato de que tenga cacao amargo. ¿Por qué? Porque el cacao tiene distintos aminoácidos que me va a ayudar a regular ese estrés. Pero no me voy a comprar el chocolate con azúcar. O no me voy a comprar el alfajor que tiene un montón de azúcar y me como 1, 2, 3 alfajores o una barra enorme de chocolate. Pero sí me preparo en mi casa un bowl con banana, con mucho coco rallado, con cacao el 80% o me hago un buen batido o me hago una infusión caliente de cacao con stevia o con un poquito de miel, que eso va a ayudar también a apaciguar y a bajar un poco como este sistema nervioso central, sin tener como este coletazo de efectos adversos posterior cuando se me va el efecto de las sustancias. Y un ejemplo anterior para graficar esto que decías de la proteína, de las grasas, de tener eso a mano cuando... Tener eso a mano sería tener huevos, que uno lo puede preparar en un omelette o en una, como en una proteína fácil para la gente en general, palta, aceitunas, aceite de oliva si queremos ir a hacer algo salado, frutos secos o harinas de frutos secos o harina de legumbres también. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un pancito de harina de almendras, de harina de coco, de harina de maní, de harina de girasol, puedo tener un hummus de garbanzo listo en la heladera y le puedo agregar
semillitas y le puedo agregar un poco de palta, ya eso va a hacer que tenga vitaminas y minerales que me ayuden a regular mi sistema nervioso central. Obviamente que voy a tener en el fondo como esta vocecita y este pajarito carpintero de andá y comprate una hamburguesa, andá y comprate, no sé, un pan con queso, andá y comprate una pizza, andá y comprate... Sepan que en esos momentos ese pajarito va a estar. Lo que pasa es que ahí es donde tenemos que tratar de identificar la situación en la que estamos y tomar una mejor opción. Y pensar que lo que estás haciendo es autorregularte, me parece. Por lo menos lo pensaría Exacto. así. Es decir, estoy tomando esta decisión para no estar más estresado. Entonces, como que eso sea más fuerte que el deseo desde Ujú, ahí. Así que bueno, ahí tenemos estas otras. sí. ¿Qué otras, además de los alimentos, qué otras cosas podemos ir sumando para poder entonces bajarlo un poquito más en estos momentos de estrés? Hoy decías, esto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones alimenticias y se me venía esto y por ende tomar mejores decisiones. Porque cuando estamos Totalmente, queriendo total. resolver un problema y demás, entonces con todo eso, más con todo esto, no hay forma de tomar una buena decisión o como se Ujú, dice, no veo ujú, la salida o no veo la ujú, solución. Entonces esa pausa y el alimento de manera, y todo lo que nombrabas, de manera de ayuda, es como nuestro ujú. kit de emergencia, si se quiere, ¿no? Ujú. Sí, hay otras cosas que funcionan mucho, obviamente que después cada persona tiene que adaptarlo a lo que le funciona más adecuado para esa persona, es el movimiento del cuerpo, porque cuando hay mucho estrés y uno está viviendo ese estrés de manera estática, por ejemplo, sentado frente a una computadora, sentado en un lugar de trabajo, sentado en la mesa de su cocina con la familia y está como activando esta cuestión fisiológica del estrés. Después es muy importante poder mover el cuerpo para que todos esos músculos que tuvieron distintas hormonas que se activaron y que lo dejaron ahí tenso, puedan como aflojarse y volver a su lugar de origen. Así que la actividad física que a cualquier persona le guste, ya sea salir a caminar, andar un rato en bici, dar una vuelta a manzana, bailar un rato en la casa, hacer unas asanas de yoga, hacer ejercicios en la casa y de última ponerse a limpiar. Pero tienen que mover el cuerpo. Eso es re importante cuando uno está en ese momento de estrés, como poder liberar al cuerpo de esas tensiones y si lo pueden sumar con alguna respiración, mejor. Por ahí es difícil de pasar del momento de estrés directamente a la respiración si yo no hago un movimiento en el medio con el cuerpo. Por eso por ahí esto de, con varias personas lo charlamos, de que antes de ir a la ladera, primero date una vuelta a manzana, saca a pasear al perro, anda a barrer el frente, o sea, como hace algo que te saque un poco de ese lugar, que te haga mover el cuerpo y después sí, volvés, haces unas respiraciones para seguir bajando el sistema nervioso central para las personas que ya vienen con ese ejercicio y después ver qué pasa y después tomar decisiones. Es como, hay que hacer como un pequeño protocolo previo, esto sería la manera de gestionar el estrés, como la mejor manera de gestionar el estrés, porque por ahí no vamos a evitar estresarnos, no vamos a evitar que algunas emociones aparezcan y que eso activen ciertos mecanismos corporales, pero sí podemos buscar una mejor gestión después de que me pasa. Entonces ahí es donde mover el cuerpo es re importante. Y a veces se necesitan 10, 15 minutos. Hay personas que necesitan más. Me ha pasado con personas que me dicen, no, no, como no se me bajaba, caminé 2 horas. Bueno, genial, igual lo gestionaste súper bien antes de ir y devorar una mejor Caminate, opción caminate que toda la cuadra. eventualmente uno lo puede usar. Y sí, pero es una gestión más saludable. Entonces, la idea es eso, es aprender qué me funciona para mi gestión del estrés Mm. y tratar de no ir a buscar sustancias químicas que me anestesian ahora, pero después voy a tener un efecto adverso muy potente. Entonces, es como pan para hoy, hambre para mañana, diría el dicho. Entonces, bueno, tener cuidado con eso porque hay otras maneras más saludables de gestionarlo. Y esto de la percepción del cuerpo, ¿no? Con este entrenamiento vas percibiendo tu cuerpo.
Entonces creo que ahí Ujú, también es, uy, no, estoy como, esta situación, llegada a la situación, estoy muy estresante, me voy a caminar. Pero ya lo sé, es ujú, automático, porque claro, en la ujú. práctica, entonces ya es como que sin darte cuenta, además de que hiciste todo esto que estamos hablando, encontraste, le estás haciendo relación al cuerpo y estás sabiendo lo que necesita y se lo estás dando, porque la Ujú. tomaba decisión de salir, no solamente que sabes, sino que se lo estás dando y claro, después volvés súper relajada, relajado y bueno, ahora sí me siento a hablar, que era lo que había que trabajar Totalmente. o de qué manera. Exacto, hay una retroalimentación positiva. Es decir, porque además, cuando yo hago un movimiento físico, además de que todas estas hormonas más estresantes puedan volver a su lugar de origen y volver a regularse, también hay otras del estado de ánimo y del buen humor y de lo saludable que aparecen, ¿no? Entonces, también es como un doble combo que cuando yo me anestesio con alguna sustancia, no tengo una generación de hormonas positivas o de sustancias químicas positivas en mi cuerpo. Solo anestesié lo malo, pero no generé algo bueno. Entonces, cuando yo puedo hacer esto de un movimiento físico, como el que sea, bailar, saltar en el lugar, lo que sea, además de mejorar y regular las que me están generando el estrés, también voy a sumar otras positivas. Entonces, como es un ganar-ganar. Qué lindo. Anto, ¿algo más que desees agregar? Esto que hay que buscar, sí, primero esto que decías, como reconocer en el cuerpo qué cosas me generan el estrés, trabajar las percepciones o las emociones que me generan el estrés, ver qué cosas a cada persona le ayudan a regular el estrés y empezar a tomarlos como hábitos de vida. Porque no vamos a evitar que las situaciones pasen, ni que el cuerpo se active, ni que se estrese un poquito, pero sí vamos a poder mejorar toda la gestión si eso nos va a durar un rato, un día, o nos puede durar 3, 4 años y eso sí va a tener complicaciones serias en la salud. Totalmente. Un placer, Anto, como siempre. Muchísimas Uh-huh. gracias por este Uh-huh. momento. Gracias a ustedes, que tengan un hermoso sábado. Gracias, igualmente. Con nosotros, Anto Biasiso, y con todas las recomendaciones.